En la larga historia del automóvil podemos decir que los grandes avances técnicos se han producido a partir de los últimos años 60. Hasta entonces los coches se juzgaban mucho más por su aspecto y los fabricantes competían por ofrecer carrocerías cada vez más raras y atractivas. And first in Class B, T. Dillon's Morgan Plus 4 Drophead Coupe. Antes de los años 60, los sistemas técnicos empezaron a sufrir continuas mejoras, aunque pocas de ellas llegaron a los coches normales. Esto sucedió en los sistemas auxiliares del motor: admisión, carburación, encendido y escape. Por ejemplo, como hemos visto en la sección anterior, el principio de la carburación, la entrada de la mezcla aire-combustible a las cámaras de combustión, seguía siendo el mismo. Se basaba en la idea de que al bajar los pistones absorbían el aire y el combustible, y el carburador en sus diversas formas debía actuar como mezclador y regular la proporción entre ambos. Como hemos visto, esa proporción ha variado constante y minuciosamente, desde 1:1 para arranque en frío hasta unos 18:1 en velocidad de crucero. Pero el carburador simplemente varía la cantidad del combustible de acuerdo con la cantidad de aire absorbido. No había comunicación entre el carburador y el motor, ni información del motor que dijera al carburador si estaba actuando a pleno rendimiento. Para evitar los inconvenientes de un principio tan sencillo, los carburadores se hicieron demasiado complicados y por tanto solían desajustarse. El sistema de encendido también se basa en componentes mecánicos muy dados al desgaste. El eje rotor del distribuidor giraba guiado por el cigüeñal, normalmente por medio de un engranaje. Además, los platinos se abrían y cerraban. En teoría, los movimientos de ambos mecanismos coincidían con los del motor y eso hacía llegar a cada bujía un alto voltaje en el momento justo. Pero los pequeños desgastes del distribuidor alteraban este reglaje y cada bujía se encendía antes o después de lo previsto. Los platinos, por su propia naturaleza, se desgastaban y quemaban, produciendo una chispa de menor voltaje. En los años 60, dos factores se unieron para indicar una revolución en la tecnología de los sistemas auxiliares del motor. El coche familiar fue considerado como una necesidad, no como un lujo. El consumidor exigía cada vez más mejoras en más aspectos, como las prestaciones y el consumo. El desarrollo del automóvil estuvo guiado por el mercado, más que por las preferencias de los diseñadores. La llamada carrera espacial produjo miles de innovaciones en los procesos de ingeniería, en la tecnología de materiales y en lo que quizá ha influido más en los coches, la electrónica. 7, 6, 5, 4, 3, ignition, liftoff. We have liftoff. Para los niveles de hoy, los ordenadores de los años 50 y 60 eran enormes y muy lentos. El reto al que se enfrentó la NASA y sus proveedores fue fabricar potentes máquinas que controlaran todos los parámetros de la navegación espacial, pero que cupieran a bordo de las naves. Esto disparó la investigación, que ya iba hacia la miniaturización, y dio como resultado los microcircuitos y los microchips. A finales de los 60, las aplicaciones de las nuevas tecnologías llegaron al consumidor. Apareció el ordenador personal, una máquina de sobremesa con un motor pequeño pero muy potente, el microprocesador en un chip. El usuario hablaba con la máquina a través de un teclado. Sus mensajes aparecían en la pantalla. Cada día había más aplicaciones que permitían recibir, procesar y suministrar datos muy complejos a velocidad asombrosa. En los años 70, los diseñadores de coches empezaron a aplicar esta nueva tecnología a sus productos. Aunque muy especializados, los microprocesadores que diseñaron no eran muy distintos de los ordenadores personales. En teoría, un ordenador se puede conectar a cualquier máquina que hable su idioma, en otras palabras, a cualquier mecanismo que pueda mandar o recibir señales eléctricas por cable.
Así, mientras los ordenadores personales se conectaron no solo a teclados y monitores, sino también a impresoras, joysticks o incluso instrumentos musicales, los fabricantes de motores desarrollaban ordenadores compactos que se podían comunicar con la gran cantidad de mecanismos que lleva un coche. Se inventaron sensores especiales que detectaban lo que sucedía en todo el vehículo. Convertían la medida de cualquier parámetro en señales eléctricas que el ordenador estaba programado para interpretar. Los componentes convencionales se adaptaron para responder a las señales del ordenador. Y cuando esto no era posible, se crearon nuevos componentes que se pudieran controlar electrónicamente. A principios de los 80, Ford y otros fabricantes empezaron a incorporar esta tecnología a sus productos. Un ejemplo fue el ordenador de viaje. Tocando un botón ofrecía al conductor información sobre el día y la hora, consumo de carburante y velocidad media. Otro fue el módulo gráfico de seguridad, que informaba sobre puertas mal cerradas, bombillas fundidas, incluso del peligro de hielo en carretera. Pero las novedades más significativas estaban en el motor y se referían a su gestión y control. En los coches Ford, la gestión del motor se ha confiado a un microordenador llamado EEC4, iniciales de Electronic Engine Control, versión 4. El módulo EEC4 va situado normalmente dentro del coche, pero en el salpicadero, cerca del motor. Hay varios sensores que envían información al EEC4, entre ellos un medidor de aire de paletas. Situado en el colector de admisión cerca del filtro de aire, mide el volumen de aire que entra al motor mediante el movimiento de una pequeña paleta situada en un tubo. También registra la temperatura del aire y envía esa información al EEC4. Otro sensor, el ECT, se usa para medir la temperatura del refrigerante del motor. Esta información se envía también al EEC4 en forma de una corriente constante de impulsos eléctricos. O el llamado sensor de efecto Hall, situado en el distribuidor. Este sensor indica al EEC4 la posición del eje del distribuidor y por tanto del cigüeñal, al que va unido mecánicamente. Estos tres sensores suministran al EEC4 los datos para calcular la relación aire-combustible que necesita el motor y el momento ideal para producir la chispa de cada bujía. El EEC4 usa después esos cálculos para controlar realmente el motor, pues ya controla algunos elementos clave como los inyectores. El módulo regula cuándo se abren los inyectores y durante cuánto tiempo, es decir, la cantidad de combustible inyectado. Otro componente que controla el EEC4 es la válvula que regula el ralentí. Mediante esta válvula, el módulo regula el ralentí del motor con gran precisión, haciendo que cierta cantidad de aire no pase por la mariposa. Un tercer componente es el módulo TFI. Situado en el distribuidor, ha sustituido a los platinos. El EEC4 usa este módulo para arreglar la producción de la alta tensión que va a cada bujía. De este modo, hace que la mezcla dentro de cada cilindro se encienda en el momento justo. En su momento, estos fueron importantes hitos que mejoraron considerablemente la eficacia del motor. Además, se ha mantenido el ímpetu de estas primeras novedades. En un vehículo moderno, la electrónica controla o regula todos los sistemas auxiliares de admisión, inyección, encendido y escape, además de ofrecer información para diagnóstico en el taller. En los últimos coches Ford, el microordenador de gestión del motor se sigue llamando EEC4, aunque la última versión puede procesar 1,25 millones de órdenes por segundo.
Sigue usando sensores similares a los originales, pero muchos de ellos revisados y otros muchos nuevos. Un nuevo dato que necesita ahora el EF4 es la posición exacta de la mariposa en cualquier momento. Esa posición la detecta un nuevo sensor. Como los primeros motores controlados por el EF4, también se mide el volumen y temperatura del aire que entra al motor. Pero eso lo hace ahora un medidor de peso que sustituye al antiguo de paletas. Situado en la entrada de aire cerca del filtro, tiene un pequeño bypass cerca del conducto principal por el que pasa el aire al motor. El bypass lleva dos pequeñas piezas eléctricas, una superior que mide la temperatura del aire y otra programada para marcar 200 grados por encima de esa temperatura. Cuando pasa el aire por ese alambre caliente, absorbe distinto calor del alambre según sea su velocidad. Eso hace variar la corriente eléctrica necesaria para mantener la diferencia de temperatura. A partir de esa corriente, el EF4 calcula el volumen de aire que entra en cada instante. Si varía la temperatura del aire que entra en las cámaras de combustión, hay otro segundo sensor situado también en la entrada de aire, pero más cerca del colector de admisión. Otra cosa que ha cambiado desde los primeros días de la gestión electrónica del motor es cómo se detecta la posición del cigüeñal y de cada pistón. Al principio esto se hacía con un sensor de efecto Hall en el distribuidor. Un nuevo componente, el sensor CPS, controla ahora la posición del volante de inercia que va unido al cigüeñal. Como los inyectores se abren uno a uno, también hay que controlar la posición del árbol de levas. Esto se hace con un sensor situado en una leva especial del árbol. Con esta información, el EF4 calcula qué válvulas de admisión se abren y sincroniza la apertura de los correspondientes inyectores. Como en los primeros sistemas de gestión, también se mide la temperatura del refrigerante con un sensor muy parecido al que ya se usaba en las primeras versiones. La mayoría de los motores modernos llevan uno o dos sensores EGO. Situados en el tubo de escape, cerca del colector, miden la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Con esta información, el EF4 ajusta la relación aire-gasolina, que oscila ligeramente alrededor de 14,7 a 1 cuando el motor está caliente. Como vimos en la unidad anterior, esto crea las condiciones necesarias para la catalización de los gases en el convertidor. Todos estos sensores suministran al EF4 una información constante que el módulo analiza al instante. Y como siempre, si los resultados no coinciden con los datos programados, el módulo ajusta el funcionamiento del motor mediante los parámetros clave que controla. Por ejemplo, los inyectores. El EF4 controla el momento y la cantidad de combustible que inyecta cada uno en cada cámara de combustión según las necesidades del motor. Y del sistema de encendido, la llegada de alta tensión a cada bujía está controlada en la mayoría de los casos por el EF4. Como vimos en la anterior unidad, esta corriente de alta tensión se genera ahora en la bobina DIS. El reglaje de la producción de corriente desde la bobina DIS hasta cada bujía está controlado en algunos motores por un segundo módulo llamado EDIS, que significa distribución electrónica. En estos casos, el EF4 envía al EDIS datos que éste necesita para hacer sus reglajes. Pero en otros motores, el EF4 lleva incorporada la tecnología EDIS, de modo que también regula el encendido. Sea como sea, el control del encendido ayuda a regular más exactamente el proceso de combustión y la eficacia general del motor.
La gestión electrónica del motor juega un papel importante en el control de las emisiones de escape. Normalmente el EEC4 se encarga de conectar y desconectar el sistema de aire pulsado. Como vimos en la unidad 4, este sistema lleva aire fresco al colector de escape para quemar el combustible no quemado. Como el EEC4 no puede abrir ni cerrar por sí mismo la válvula mecánica del sistema, detecta la potencia de vacío que se produce en el colector de admisión con el motor en marcha. El EF4 regula una electroválvula situada donde se produce el vacío. El módulo abre la electroválvula que a su vez acciona la válvula de vacío. Y esa succión abre la válvula que regula los impulsos de aire, haciendo funcionar el sistema. Otro dispositivo de control que ya hemos visto antes es el sistema de recirculación de los gases de escape, o sea, en abreviatura EGR. El EGR recicla algunos de los gases de escape y los manda al colector de admisión. Así se reduce la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión. El EGR está controlado también por el EF4 a través de otra electroválvula. Cuando ésta se abre, el vacío del colector de admisión actúa sobre una válvula de diafragma. Esta válvula se abre dejando que los gases de escape vuelvan a pasar al colector de admisión. Para desactivar el sistema, el EF4 cierra la electroválvula. La válvula de diafragma se cierra y no deja pasar los gases. Como cualquier pieza electrónica moderna, el sistema de gestión del motor se autocomprueba haciendo un ciclo completo. En los actuales coches Ford, esto lo hace una unidad llamada FDS 2000. El FDS está diseñado para diagnosticar los fallos de cualquier sistema electrónico del coche. Primero se conecta a la batería. Después se conecta a un conector de diagnóstico situado en el motor, en el salpicadero. Según el sistema electrónico que se quiera probar, el FDS indica al mecánico dónde debe conectarlo. Después lee el módulo correspondiente, en este caso el EF4, y confirma si está bien hecha la conexión. Después el FDS hace un ciclo completo de diagnóstico, pero solo bajo las instrucciones del mecánico que usa la pantalla táctil de control. En la pantalla aparece información clara y concisa que informa al mecánico de la prueba, de lo que tiene que hacer y de los fallos encontrados. Si detecta algún fallo, el FDS lo registra y avisa al mecánico de cómo subsanarlo. No solo es el motor el que se beneficia de la revolución electrónica. Como veremos más adelante, la nueva tecnología se aplica también a los sistemas de frenos. A la dirección. Y a la suspensión. En la séptima unidad de esta serie veremos cómo se transmite la potencia del motor a la carretera, empezando por la caja de cambios.
veremos que la caja de cambios convierte el giro del motor en giro del árbol de transmisión, que a su vez hace girar las ruedas a través del grupo cónico. Veremos cómo funciona el embrague. Abriremos la caja de cambios y el grupo cónico. Veremos también cómo el grupo cónico resuelve el problema de tomar las curvas sin perder el agarre. Y por último, las modificaciones ha quedado lugar la tracción delantera.